La mansión de los Medeiros no era un hogar, era un mausoleo de mármol frío donde los sentimientos iban a morir. Guadalupe sintió eso en el instante exacto en que cruzó los imponentes portones, sujetando su bolso de tela con más fuerza de la necesaria. A sus 40 y tantos años ya había limpiado suficientes casas como para saber que el polvo más difícil de quitar no es el que se acumula en los muebles, sino el que se asienta sobre el alma de las personas. Y allí el aire era pesado, denso con tristezas no dichas y una soledad que parecía haber sido pulida junto con el suelo. Fue contratada por Esmeralda, la dueña de la casa. Una mujer esculpida en perfección y hielo, con una sonrisa que no alcanzaba los ojos y una voz que sonaba como cristal rompiéndose. Esmeralda le dio las instrucciones con una eficiencia cortante, enumerando las tareas como si Guadalupe fuera una máquina y no una persona. El marido, Alejandro, un hombre de hombros encorvados por el peso del éxito y la distracción, apenas la notó. Vivía dentro de su propio mundo, un universo paralelo hecho de hojas de cálculo y llamadas telefónicas, completamente ajeno a la atmósfera gélida que su esposa exhalaba. Mientras limpiaba el primer piso, Guadalupe notó el silencio. No era un silencio de paz, sino un silencio de ausencia, como si la alegría hubiera sido desterrada de aquella casa por decreto. Fue entonces cuando la vio. En una habitación al final del pasillo, sentada en el suelo, había una niña. Una pequeña figura inmóvil con el cabello castaño cayéndole sobre el rostro y los ojos fijos en un único punto de la pared. No había juguetes a su alrededor, solo el vacío de una habitación demasiado grande y silenciosa. Guadalupe sintió una punzada en el pecho, una sensación de familiaridad con aquella soledad. Historias como esta, llenas de giros emocionales, son el corazón de nuestro canal. Nos recuerdan que incluso en los lugares más oscuros, la bondad puede encontrar un camino. Si crees en la fuerza del espíritu humano para superar la adversidad, deja ya tu like y suscríbete, porque lo que está a punto de suceder en esta casa te tocará profundamente y mostrará cómo un simple acto de cariño puede iniciar una revolución. Guadalupe se acercó lentamente, con el paño de limpiar en la mano como pretexto. «Hola», susurró, con la voz más suave que pudo encontrar. La niña no se movió, no parpadeó. Era como si estuviera atrapada en un cuadro, una pintura de una niña olvidada. Guadalupe notó los rasgos delicados, los ojos almendrados que por un instante se desviaron de la pared para mirarla. Eran los ojos de Sofía, la hija de Alejandro, una niña con síndrome de Down, pero eso Guadalupe solo lo descubriría después. En ese momento, todo lo que vio fue un alma aprisionada. De repente, la voz de Esmeralda cortó el aire. «¿Qué estás haciendo? Déjala en paz. No entiende nada, es una pérdida de tiempo». La madrastra estaba parada en la puerta, con los brazos cruzados, la expresión dura como una piedra. «Tu trabajo es limpiar, no hacer de niñera. Simplemente ignórala. Es lo que todos hacemos». La crueldad en aquellas palabras era tan casual, tan natural, que impactó a Guadalupe más de lo que lo habría hecho un grito. Vio a Sofía encogerse mínimamente, un movimiento casi imperceptible, como una planta que se cierra al tacto. Esmeralda arrastró a la niña del brazo fuera de la habitación, sin ninguna delicadeza, y cerró la puerta, dejando a Guadalupe sola con el eco de aquellas terribles palabras. «Pérdida de tiempo. Ignórala». Guadalupe miró la habitación impecablemente ordenada, pero terriblemente vacía, y sintió una rabia fría crecer dentro de ella, una rabia que no sentía desde hacía años, una rabia protectora, casi maternal. Aún no lo sabía, pero en ese preciso momento se había declarado una guerra silenciosa. Continuó su trabajo, pero algo dentro de ella había cambiado. Cada mueble que pulía, cada ventana que limpiaba, parecía reflejar los ojos tristes de aquella niña.
Guadalupe no veía una pérdida de tiempo. Veía a una niña inteligente y sensible, ahogándose lentamente en la negligencia y el desprecio. Vio a una niña que necesitaba desesperadamente a alguien que la viera de verdad, más allá de su condición, y Guadalupe, sin saber cómo, sintió que esa persona tendría que ser ella. La jornada de trabajo terminó, pero la imagen de Sofía no se apartó de su mente. Al salir de la mansión, el aire exterior parecía más ligero, pero el peso en su corazón era inmenso. Sabía que volver a esa casa al día siguiente no sería solo para limpiar el polvo físico, sería para intentar limpiar el polvo del alma de ese lugar, para intentar alcanzar a la pequeña prisionera en la habitación del final del pasillo. Aquello ya no era solo un empleo, se había convertido en una misión. En los días que siguieron, Guadalupe transformó su trabajo en una coreografía de afecto y discreción. Mientras quitaba el polvo de los muebles del salón, tarareaba canciones de cuna que su abuela solía cantar. Al principio, Sofía solo observaba a distancia, una pequeña estatua de curiosidad, pero poco a poco la música comenzó a romper el hielo. Un día, Guadalupe la vio mover la cabeza discretamente al ritmo de la melodía. Fue una victoria minúscula, pero para Guadalupe pareció un terremoto de esperanza. Estaba llegando a la niña, rompiendo el bloqueo de indiferencia que la rodeaba. La limpieza en la habitación de Sofía se convirtió en el punto culminante del día para ambas. Guadalupe creaba pequeños juegos con los objetos. Hacía que el paño de polvo bailara en el aire. Transformaba los cojines en una montaña que escalar y con gestos exagerados fingía tropezar, arrancándole a Sofía el sonido más precioso que aquella casa había oído jamás. Una risa. Era un sonido bajo, tímido, casi un susurro, pero llenó la habitación con más vida que todas las lámparas de cristal de la mansión. Guadalupe sentía su corazón calentarse, como si esa risa fuera el combustible que necesitaba para continuar. Su relación era un secreto compartido, construido en miradas y gestos furtivos. Guadalupe comenzó a traerle pequeñas cosas a Sofía, una hoja con una forma divertida, una piedra lisa y brillante, una flor colorida que recogía en el jardín. No le estaba dando regalos, le estaba dando el mundo. Un día le dio una pequeña margarita. Sofía sostuvo la flor con un cuidado reverente, tocó los pétalos con la punta de los dedos y, por primera vez, una sonrisa genuina y amplia iluminó su rostro. En ese instante, Guadalupe supo que ya no había vuelta atrás. El lazo estaba creado, fuerte e inquebrantable. Esmeralda, sin embargo, era una observadora atenta, una depredadora que sentía cualquier alteración en su territorio. Empezó a notar el cambio sutil en Sofía. La niña parecía menos apática, más alerta. Un día encontró la margarita, ya un poco marchita, debajo de la almohada de Sofía. Sin decir palabra, la cogió con la punta de los dedos como si fuera basura y la tiró delante de la niña, que solo bajó la mirada, apagándose de nuevo la luz en ella. El mensaje era claro: cualquier chispa de alegría sería extinguida. Las advertencias de Esmeralda se volvieron más frecuentes y venenosas. «Veo que andas muy distraída», decía, con la voz cargada de una calma amenazante. «Recuerda tu lugar, Guadalupe. Estás aquí para limpiar, no para tener ideas». Cada palabra era un intento de volver a meter a Guadalupe en la caja de empleada invisible, de cortar la conexión que veía florecer. Pero Esmeralda subestimó la terquedad de un corazón que había decidido amar. Guadalupe solo asentía, pedía disculpas y continuaba su revolución silenciosa. Guadalupe se dio cuenta de que necesitaba ser más lista. Empezó a enseñarle cosas a Sofía en los rincones escondidos de la casa. En la terraza trasera, lejos de las ventanas principales, usaba trozos de tiza para dibujar formas en el suelo. Un sol, una casa, un gato, y Sofía
con una concentración que desmentía la afirmación de que no entendía nada, comenzó a imitar los trazos. Sus dibujos eran torcidos, imperfectos, pero eran suyos. Eran la prueba de que su mente estaba allí, viva y ansiosa por aprender, necesitando solo una mano que la guiara. El progreso de Sofía era asombroso. La niña, que apenas reaccionaba a los estímulos, ahora conseguía apilar algunos bloques de madera que Guadalupe había encontrado en un armario antiguo. Aprendió a señalar lo que quería e incluso balbuceaba sonidos que se parecían a agua y más. Para Guadalupe, cada pequeño logro era un milagro. Sentía un orgullo inmenso, pero también un miedo creciente. ¿Qué pasaría cuando Esmeralda descubriera el alcance de ese desarrollo? Aquel secreto era demasiado precioso, pero demasiado frágil. La inevitable colisión ocurrió un martes por la tarde. Alejandro llegó a casa más temprano, un evento raro. Al pasar por el pasillo, se detuvo en la puerta de la habitación de Sofía y vio la escena. La niña sentada en el suelo, apilando 4 bloques de colores, uno sobre otro, con una expresión de triunfo en el rostro. Por un instante, el padre distraído desapareció, y en su lugar surgió un hombre maravillado. «¡Sofía, lo conseguiste!», exclamó, con una alegría genuina en la voz. Entró en la habitación y se arrodilló junto a su hija, que le sonrió. «¿Cómo lo hiciste, mi amor? ¿Quién te enseñó?». Antes de que Guadalupe, que limpiaba las ventanas de la habitación, pudiera decir algo, Esmeralda apareció en la puerta con una sonrisa calculada. «Fui yo, querido. Con mucha paciencia he estado probando nuevos métodos. Finalmente, parece que está funcionando». Se acercó y acarició el cabello de Sofía, una actriz desempeñando el papel de madre dedicada. Alejandro, aliviado y agradecido, besó la frente de Esmeralda. «Eres increíble», dijo, sin percatarse de la mirada rápida y victoriosa que ella lanzó a Guadalupe por encima de su hombro. En ese momento, Guadalupe sintió un escalofrío. Esmeralda no solo estaba celosa, estaba robando los méritos, apropiándose de esa pequeña victoria para fortalecer su posición en la casa y al mismo tiempo borrar por completo la presencia de Guadalupe en la vida de la niña. El juego había subido de nivel. En cuanto Alejandro salió de la habitación, la máscara de Esmeralda se cayó. La sonrisa desapareció, reemplazada por una furia contenida que era casi palpable. Se volvió hacia Guadalupe con los ojos centelleando. «¿Qué te crees que estás haciendo?», siseó, la voz baja y peligrosa. «¿Crees que puedes entrar en mi casa y robar lo que es mío? ¿El afecto de mi hijastra? ¿El reconocimiento de mi marido? Eres una limpiadora, solo eso». Luego se volvió hacia Sofía, que miraba la escena con los ojos desorbitados de miedo. Con un movimiento brusco, Esmeralda pateó la pequeña torre de bloques, esparciéndolos por el suelo. «¡Basta de desorden por hoy!», le gritó a la niña, que se encogió y comenzó a llorar en voz baja. «Y tú», dijo, señalando a Guadalupe con el dedo, «si te vuelvo a ver intentando enseñarle cualquier cosa, estarás en la calle». ¿Quedó claro? En ese instante, Guadalupe lo entendió. Aquello ya no era sobre celos o control, era crueldad pura, y ya no podía luchar en las sombras. Necesitaba encontrar una forma de sacar la verdad a la luz, antes de que la oscuridad de Esmeralda devorara a Sofía para siempre. A partir de ese día, la casa se convirtió en un campo de batalla silencioso. Guadalupe sentía los ojos de Esmeralda sobre ella constantemente, vigilando cada movimiento, esperando un desliz. La crueldad de la madrastra hacia Sofía también se intensificó, pero de formas más sutiles y perversas. Eran olvidos de darle la merienda, accidentes en los que los juguetes favoritos de la niña desaparecían, o comentarios cortantes disfrazados de preocupación, siempre dichos cuando Alejandro no estaba cerca. Guadalupe se sentía como una guardiana impotente, documentando mentalmente cada acto de maldad.
rezando por una oportunidad para exponer la verdad. Intentó, de forma sutil, alertar a Alejandro. Dejó uno de los dibujos de Sofía, el más elaborado que habían hecho juntas, sobre su carpeta de trabajo. El dibujo mostraba 3 figuras, una grande y sonriente, Guadalupe, una pequeña y sonriente, Sofía, y una tercera más distante, con un garabato enfadado en lugar del rostro, Esmeralda. Alejandro vio el papel, sonrió distraídamente a lo que pensó que era un garabato infantil y lo dejó a un lado. El mensaje no fue entregado. Guadalupe sintió que su corazón se hundía. El hombre estaba tan ciego por la imagen de perfección de su esposa que no podía ver la llamada de auxilio justo frente a él. Esmeralda, al darse cuenta de que sus tácticas de intimidación no estaban haciendo que Guadalupe se rindiera, decidió que era hora de una solución definitiva. Necesitaba algo que la eliminara de la casa y de sus vidas para siempre, algo irrefutable. Fue entonces cuando su mirada se posó en su joyero. Allí, entre anillos de diamantes y collares de perlas, estaba el arma perfecta. Un broche de platino con zafiros, una herencia de la familia de Alejandro, un regalo que él le había dado en su primer aniversario de bodas. Tenía un valor sentimental incalculable para él. Era la pieza perfecta para su teatro. Pasó toda la mañana usando el broche, exhibiéndolo, asegurándose de que tanto Guadalupe como Alejandro lo vieran en su blusa. Luego, a primera hora de la tarde, comenzó el espectáculo. Un grito agudo desde la habitación principal, seguido de un llanto desesperado. Alejandro corrió y la encontró revolviendo la habitación, con el rostro contraído por el pánico. «Ha desaparecido, mi broche, el broche que me regalaste, no está en ninguna parte», exclamó, ya plantando la semilla de la sospecha. «Estaba aquí, en mi tocador. La única persona que ha estado en la habitación hoy fue...» No terminó la frase, dejando que el veneno flotara en el aire. Es en este punto del viaje cuando nos preguntamos si vale la pena luchar. Guadalupe estaba en el fondo del pozo, sintiendo el peso de una acusación que sabía que vendría y el miedo de abandonar a la pequeña Sofía en ese ambiente tóxico. La fuerza para darle la vuelta al juego, sin embargo, a menudo proviene de un lugar que ni siquiera sabíamos que existía. Si estás apoyando a Guadalupe y la revelación de la verdad, haz clic en el like y suscríbete. Tu apoyo nos ayuda a seguir contando historias de superación que nos recuerdan nuestra propia fuerza interior. Llamaron a Guadalupe al despacho. La escena era sombría. Alejandro estaba de pie, con el rostro serio, y Esmeralda estaba sentada en un sillón, sollozando dramáticamente. «Guadalupe», comenzó Alejandro con voz pesada, «Esmeralda ha perdido una joya de gran valor. Fuiste la única que entró en la habitación hoy. ¿Viste algo?» Guadalupe sintió que se le helaba la sangre. «Señor, le juro que no vi nada. Nunca tocaría algo que no es mío», dijo, con la voz temblorosa pero firme. La trampa estaba montada y ella estaba justo en el centro. «Querido, no quiero acusar a nadie», dijo Esmeralda, con la voz entrecortada. «Pero tal vez deberíamos simplemente comprobar, solo para estar seguros. Odio tener que pedir esto, Guadalupe, pero ¿te importaría si miro en tu bolso?» La petición era una orden disfrazada. Con el corazón latiendo descontroladamente, Guadalupe le entregó su bolso de tela. Sabía que era inútil, que el veredicto ya estaba decidido. Esmeralda abrió el bolso y con un suspiro teatral de asombro sacó de dentro un pequeño objeto brillante. El broche. «No, no puede ser», susurró Esmeralda, mirando a Guadalupe con una expresión de traición perfectamente ensayada. Guadalupe miró el broche y luego el rostro de Alejandro. La decepción en sus ojos fue como una puñalada. «Guadalupe, ¿cómo pudiste?», dijo él, la voz baja, llena de un dolor que la rompió por dentro. Yo no lo hice, lo juro, fue ella», gritó Guadalupe, señalando a Esmeralda, pero sonaba como la desesperación de una persona culpable. Todo estaba perdido.
Alejandro, con el rostro transformado en una máscara de mármol, hizo un gesto hacia la puerta. «Por favor, retírate. Yo no voy a llamar a la policía en consideración al tiempo que estuviste aquí. Solo recoge tus cosas y vete. Ahora». Las lágrimas corrían por el rostro de Guadalupe. La iban a echar y Sofía se quedaría atrás, sola con ese monstruo. Esmeralda observaba, una pequeña sonrisa de victoria formándose en sus labios, imperceptible para su marido. Pero había una testigo silenciosa de todo el teatro. Sofía, atraída por los gritos, estaba parada en la puerta entreabierta del despacho, observando todo con una claridad que todos subestimaban. Vio las lágrimas de Guadalupe, la mujer que le enseñó a reír. Vio la sonrisa cruel en el rostro de la madrastra, y en su mente las piezas encajaron. En el momento en que Guadalupe se giró para salir, derrotada, la voz de Sofía cortó el tenso silencio. No era una palabra, sino un sonido fuerte, un «ah, ah», exigiendo atención. Todos se volvieron hacia ella. Sofía dio un paso hacia el interior de la sala, con el rostro serio y decidido. Primero señaló firmemente a Esmeralda. Luego se llevó la manita al pecho, imitando el gesto de quitarse un broche. A continuación, caminó hasta el sillón, cogió el bolso de Guadalupe e hizo el movimiento de meter algo dentro. Repitió la pantomima 2 veces, mirando directamente a su padre. El mensaje era cristalino, innegable. Le estaba mostrando exactamente lo que había sucedido. El silencio en el despacho se volvió ensordecedor. Esmeralda se puso pálida, la sonrisa congelada en su rostro. Alejandro miró desde la expresión seria e insistente de su hija hasta el rostro repentinamente aterrorizado de su esposa. Y por primera vez en mucho tiempo, no vio a la mujer perfecta y a la hija con limitaciones. Vio a una acusadora inocente y a una culpable en pánico. La armadura de su negación comenzó a resquebrajarse, y la verdad, finalmente, encontró una grieta para entrar. El mundo de Alejandro se derrumbó y se reconstruyó en ese instante. El gesto de Sofía fue más poderoso que cualquier evidencia, más verdadero que cualquier palabra. Miró a Esmeralda y la máscara de esposa perfecta se desintegró ante sus ojos, revelando el feo rostro de la envidia y la crueldad. «Fuiste tú», susurró, la voz ronca de incredulidad y repulsión. El intento de negación de Esmeralda fue débil, patético. Tartamudeó, intentó culpar a la imaginación de la niña, pero sus ojos aterrorizados contaban la verdadera historia. La farsa había terminado. Esa misma noche, las maletas de Esmeralda estaban en la puerta. No hubo gritos, solo la frialdad de una sentencia final. Alejandro la vio salir, no con rabia, sino con un profundo vacío. El vacío de quien se da cuenta de que ha vivido años junto a una extraña. Cuando la puerta se cerró, un silencio diferente se apoderó de la casa. No era el silencio de la ausencia, sino el de la paz. Se arrodilló frente a Sofía, que lo observaba con sus ojos sabios, y por primera vez la vio de verdad. «Perdóname, hija», dijo, las lágrimas que había contenido durante tanto tiempo finalmente cayendo. «Perdóname, papá, por no haber visto». Luego se volvió hacia Guadalupe, que observaba todo desde un rincón, con el corazón encogido. La gratitud y la vergüenza luchaban en su rostro. «Guadalupe, no hay palabras. ¿Qué puedo hacer para compensar?» Ella simplemente negó con la cabeza. «Usted ya lo hizo». Le creyó a ella. Él la miró, y en ese momento, ella no era la limpiadora. Era la salvadora de su hija, la única persona que había visto la luz que él había ignorado. «Por favor», pidió con la voz entrecortada, «no te vayas, quédate, esta casa te necesita, Sofía te necesita, yo te necesito». La paz, sin embargo, duró poco. 2 semanas después llegó una carta oficial. Era del Consejo Tutelar. Esmeralda, en un último acto de venganza, había presentado una denuncia anónima.
acusando a Alejandro de negligencia y citando la presencia de una empleada de influencia cuestionable que estaría creando un ambiente inestable para la niña. La amenaza era real y aterradora. El sistema que debía proteger a Sofía estaba siendo utilizado como un arma para intentar arrancarla del único hogar seguro que empezaba a conocer. El miedo volvió a rondar los pasillos de la mansión. Alejandro, que se enfrentaba a tiburones en el mundo de los negocios sin pestañear, se sintió completamente perdido. Fue durante una noche de insomnio, mientras veía a Guadalupe quedarse dormida en un sillón junto a la cama de Sofía, cuando la solución le pareció obvia, la única solución posible. Al día siguiente la encontró en el jardín observando a Sofía jugar. «Guadalupe», comenzó, nervioso, «cásate conmigo». Ella se volvió, sorprendida. No solo para proteger a Sofía, aunque eso sea lo más importante, sino porque ya eres su madre en todo lo que importa, y porque me enseñaste a ser padre de nuevo, devolviste la vida a esta casa y a mí. La boda fue discreta, celebrada en el jardín de la mansión. Sofía, con un vestido blanco, llevó los anillos, su sonrisa iluminando el día más que el sol. Fue una unión nacida no de una pasión arrolladora, sino de un amor profundo y compartido por una niña, y de un respeto que se había transformado en un cariño genuino. Cuando la trabajadora social del Consejo Tutelar los visitó, encontró una familia, un padre presente, una madre dedicada y una niña visiblemente feliz y bien cuidada. El caso fue cerrado. Habían vencido. Meses después, cuando la vida parecía haber encontrado su ritmo feliz, Esmeralda resurgió, esta vez acompañada de abogados exigiendo derechos de visita. Guadalupe, ahora la señora Medeiros, la recibió, tranquila y preparada. Mientras Alejandro cuidaba de Sofía en otra habitación, Guadalupe se sentó con su antigua jefa. «Sé que no te importa la niña», dijo Guadalupe con voz suave. «Solo quieres una forma de seguir amargando la vida de Alejandro». Esmeralda, arrogante, se rió. «Esa cosita nunca significó nada, pero tengo mis derechos y voy a usar cada uno de ellos. Incluso después de todo lo que hiciste, encerrarla en la habitación, dejarla pasar hambre, decir que era una carga inútil», continuó Guadalupe, cada pregunta un cebo. Ciega por el odio, Esmeralda mordió el anzuelo. «Hice lo que tenía que hacer. Era un estorbo, un recordatorio constante de su primera esposa, y tú, limpiadora entrometida, lo arruinaste todo». Cuando terminó su venenoso discurso, Guadalupe cogió tranquilamente el móvil de la mesa. «Gracias por aclararlo todo. La grabadora ha captado cada palabra». El rostro de Esmeralda se transformó en una máscara de horror. «Jaque mate». Ante la grabación, los abogados se retiraron, y Esmeralda fue obligada a firmar un documento renunciando permanentemente a cualquier contacto con Sofía. La última sombra fue finalmente desterrada. Un año después, la mansión de mármol frío era un recuerdo lejano. Las paredes ahora estaban cubiertas de dibujos de colores. El sonido de las risas resonaba por los pasillos. Sofía asistía a una escuela especial, donde su desarrollo sorprendía a todos. Hablaba, leía palabras sencillas y, lo más importante, era una niña radiante. Y así, una familia improbable, forjada en el amor y la adversidad, encontró su paz y su felicidad. Historias como la de Guadalupe y Sofía nos muestran que los lazos más fuertes no son los de sangre, sino los que elegimos construir con el corazón. Si este viaje te ha emocionado y te ha hecho creer en el poder transformador del amor, no olvides darle like a este video y suscribirte al canal. Tu apoyo es fundamental para que más relatos de superación como este puedan ser contados e inspiren al mundo.